tema de hoy es legislación actual en materia de donación y procuración de órganos con fines de trasplante. En México hay miles de personas con enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes en espera de un órgano o tejidos, mismos que solo pueden obtenerse mediante donación y se harán con fines de trasplante. Se regirán por los principios de altruismo, sin lucro y total confidencialidad. La Ley General de Salud señala que la donación es el consentimiento de una persona para que en vida o después de la muerte, cualquier órgano o tejido de su cuerpo sea utilizado para trasplantes. Se prohíbe estrictamente el comercio de órganos, tejidos y células, por lo que al infractor se le impondrán sanciones establecidas por la Ley General de Salud. Hoy conoceremos esto y mucho más con nuestro profesor invitado, ya conocido por todos ustedes. Recuerden que nos acompañó con el tema anterior que trató de las últimas reformas en materia de violencia obstétrica. Agradecemos la presencia del licenciado Héctor Hugo Aguayo García. Licenciado, muchas gracias. El Al contrario, licenciado, buenas noches, perdón. sí, y para y para nosotros es un placer enorme. La vez pasada hubo mucha inquietud, muchas preguntas y bueno, por ahí incluso algunas reformas en algunas innovaciones en algunos hospitales que por ahí ya me han comentado. Sirvió muchísimo la plática. Qué bueno. Licenciado, de verdad, licenciado, usted es licenciado en Derecho, bueno, nuestro profesor es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con más de 25 años de experiencia, con diplomado en juicios de amparo en el sistema penal acusatorio y teórico práctico en juicios orales por el Instituto Especializado en Ciencias Penales. Es abogado litigante en materia de medicina legal desde el 2018 en Medical Legal Center, lugar en el que ha dirigido y participado en diversos proyectos de la medicina legal en México. Está enfocado en la prevención de conflictos médico-legales, proporcionando información de qué hacer para prevenir un evento de responsabilidad profesional. Licenciado, para nosotros es un honor contar con su grata presencia, ¿sí? Le agradezco infinitamente que esté con nosotros y bueno, pues adelante, el público le espera. Ok, muchas gracias, buenas noches. Sigo lenta. Ok, sí me ven, ¿verdad? Perdón. Ahorita vamos a ver que ya entró la pantalla. Ya está. Ya está, ya nada más faltaría ampliarla. Sí. Ahí abajito. Permítame, tengo un poquito de problemas. Ajá. Creo que es aquí Sí. abajito, debe de ver dónde está. Le decimos lo que parece una copita. Licenciado, Sí, lo estamos que grabando pasa para, es, sí, estamos grabando para editarla y que nuestro público pueda verla tantas veces quiera posteriormente en nuestro canal de YouTube. Tenemos permítame. autorización, ¿verdad? Sí, sin problema. Ok, ahí está, perfecto. Ok. Ok, bueno, buenas noches a todos. Maestra Lupita, es un placer estar hoy con ustedes. Yo les voy a dar la plática relativa a la legislación actual en materia de donación y procuración de órganos con fines de trasplante. Aquí es importante señalarles que en realidad no hay una ley general que trate única y exclusivamente en relación al trasplante en específico, ni tampoco ningún estado lo tiene. Pues prácticamente lo que viene siendo todo lo relativo a la donación y procuración de órganos con fines de trasplantes se maneja por medio de la Ley General de Salud y por diversos organismos, sobre todo la CENETRA
que a su vez se encarga de coordinarse con algunos, digamos, organismos afines en cada estado o cada municipio, llámese IMSS, ISSSTE, sector salud, incluso lo que vienen siendo hospitales privados. Como les comento, en realidad no hay una ley general, sino que se deriva, digamos, todo lo que viene siendo el manejo médico legal del trasplante, pues obviamente emana de la Ley General de Salud y en virtud de ciertos organismos, como les estaba comentando. Okay. Vamos a empezar. Como les comento, el marco normativo, es decir, de dónde emana en cierta manera, digamos, todo lo relativo a lo que viene siendo la recolección de órganos para su trasplante. Obviamente la Constitución Política Mexicana, en su artículo 14 constitucional, que habla del derecho a la salud. Digamos que esta es la base y de ahí emana la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, órganos y tejidos, y obviamente el Código Penal Federal, o en su caso ciertos códigos de los estados, pero única y exclusivamente va encaminado a lo que viene siendo una cuestión de castigo o punitiva en contra de la violación que señala la norma, perdón, en relación al trasplante en la Ley General de Salud o en los reglamentos. Perdón. Ok. Estadísticas. Tengo un poquito de problemitas, perdón. Ok. En México, más de 23,000 personas están en la espera de recibir un trasplante para estar sanos y hacer su vida normal. Incluso algunas personas lo requieren para salvar su vida cuando tienen alguna insuficiencia orgánica o de algún tejido. Requieren obviamente de un procedimiento quirúrgico para sustituir un órgano o tejido enfermo por uno sano. Obviamente, no solo en nuestro país hay infinidad de enfermedades o de trastornos de salud que conllevan en cierta manera a un daño muy grande a ciertos tejidos y órganos que de una u otra manera necesitan ser obviamente reemplazados, perdón, pues para que las personas que sufren este problema puedan restituir su salud. Y obviamente esto es digamos, una cuestión que es bien percibida por el Estado y es por eso que ha creado en cierta manera cierto articulado, cierto reglamento para lo que viene siendo obviamente la obtención de algún órgano, de algún tejido y para su trasplante. Ok, definiciones de la Ley General de Salud. En su artículo 313, en su fracción 14ª, el trasplante es la transferencia de un órgano, tejido o célula de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integra al organismo. El donador o disponente al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o por después de la muerte de su cuerpo o de sus órganos, tejidos o células conforme a lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El organismo rector que se encarga de, como les estaba expresando, de lo que viene siendo la obtención de los órganos y posteriormente su transferencia a personas es la CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Ok. ¿Cómo puede ser un donador de órganos? En México, en materia de órganos, tejidos y células, la Ley General de Salud establece que la donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida o después de su muerte o su cuerpo, cualquiera de sus componentes, perdón, se utilicen para trasplantes. ¿Cuáles son los tipos de donación que existen? Ok, es una donación tácita. Es cuando un posible donador o donante no haya manifestado en un documento la negativa para que después de su muerte sus órganos sean utilizados para trasplante. El citado consentimiento también será necesario obtenerlo de las siguientes personas que se encuentren presentes. Es decir, él o la cónyuge. Obviamente me refiero cuando la persona se encuentra muy grave o tiene muerte cerebral o está a punto de fallecer. Es necesario, obviamente, si no se puede obtener su consentimiento informado de manera directa, este tiene que ser por medio de, le repito, de la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encuentran presentes más de estas personas mencionadas, se aplicará la prelación correspondiente de acuerdo al nivel de parentesco. Es decir, si hay más personas presentes, como puede ser la esposa o los hijos, obviamente primero será la esposa, después los hijos, pueden ser los abuelos o padres, pero siempre, digamos, siguiendo esta prerrogativa de orden. Ok, la donación expresa es la acción de manifestarse por medio de escrito o de forma verbal la voluntad de donar sus órganos en vida o después de su muerte.
Será considerada una donación amplia cuando se refiere a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto a determinados componentes. Aquí es muy importante que ya sea la persona que va a autorizar la donación o en su caso directamente la persona donante, que señale qué órganos o en cierta manera qué tejidos o qué es lo que desea donar. Puede ser cuerpo completo o puede ser algún tipo de órgano, no sé, riñón, corazón o algún órgano afín. Y obviamente incluso se puede donar piel o en su caso córneas y bueno, pero todo depende obviamente de la autorización, ya sea en vida o muerte. Ok, ¿dónde se puede conseguir este formato para ser donante? El Centro Nacional de Trasplante cuenta con el documento oficial de la donación, denominado Formato Oficial para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte para que estos sean utilizados en trasplantes. En el citado documento se puede manifestar la voluntad de todas aquellas personas cuya voluntad después de la vida sea donar sus órganos o tejidos para que sean utilizados con fines terapéuticos. Este proceso consiste en que el documento antes referido sea expedido por una autoridad sanitaria competente y facultada para tal efecto. Es decir, obviamente la donación de un órgano es una decisión propia que podemos dar en vida, o si nosotros podemos hacer una manifestación, ya sea de manera verbal o directa a algún familiar que deseamos que nuestros órganos sean donados. En estas dos vertientes se puede realizar este tipo pues de permiso, por decirlo de alguna manera, ya sea de manera directa cuando es por conducto del donante o en su caso cuando es por conducto de sus familiares directos. Pero siempre, siempre, siempre debe ser un consentimiento que se debe dar de manera libre y sobre todo sin ningún tipo de coacción y sin ningún lucro. Pero sobre todo debe de constar por escrito. Ok, existen otras alternativas. ¿Cuáles son? Además existe una tarjeta de donador voluntario, que es un medio de comunicación con el cual se puede manifestar el deseo de ser donador de órganos o tejidos, con fines única y exclusivamente de trasplantes, ni de educación ni de ningún otro tipo. El objetivo de esta tarjeta es que la misma sea entregada a un familiar para que en el momento de la pérdida de la vida sea él quien apoye su decisión. La mencionada tarjeta también se puede obtener por medio del portal electrónico de la CENETRA. Bueno, ahí les dejo el link. O en cualquier otra organización que realice campañas a favor de la donación de órganos o tejidos. Obviamente para ello no se requiere ningún tipo de trámite adicional y este deseo no es revocable por terceros. Es decir, si yo directamente quiero donar mis órganos, ni mis padres, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi concubina, ni mi pareja puede decir, no, yo no quiero que se donen sus órganos, pues yo quiero que no se toque su cuerpo y que se entierre tal cual. No, eso no es posible. Una vez que se otorga esta voluntad, no puede ser revocada por ningún tercero. Bueno, sin embargo, la ley también reconoce el derecho de un ciudadano a no ser donador. Es decir, el camino está abierto para tomar cualquiera de las dos decisiones. Mire, esto es muy importante. Hubo ciertas reformas a la Ley General de Salud en donde prácticamente todos deberíamos de ser donadores, siempre y cuando expresáramos nuestra voluntad de no hacerlo. Pero esto trajo muchos problemas y muchos conflictos de tipo personal, de tipo legal e incluso familiar, por lo cual lamentablemente sigue siendo necesario el consentimiento, ya sea en vida o en muerte en caso de los familiares más cercanos. Pero lamentablemente esto no ha escalado más en el sentido de que todos por ley debemos de ser donadores. Lamentablemente esto no se ha observado, aunque bueno, es una medida que en cierta manera pues debemos de considerar en un futuro que pueda ser aplicada. Pero bueno, hay cuestiones morales, hay cuestiones éticas, perdón, familiares, incluso legales. Y esto sí se ha convertido en un problema. Ok. ¿Cuál es el procedimiento general que determina si una persona es candidata a trasplante? En primer lugar, debemos ver el diagnóstico de la necesidad de un trasplante. Es cuando un médico diagnostica en un paciente que un padecimiento ha afectado gravemente un órgano o tejido específico. Debe canalizar al paciente a un hospital que cuente con actividad de donación o trasplante de órganos y tejidos, el cual debe tener una licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Hay un comité interno de trasplante, según la Ley General de Salud, que digamos, lo observa o lo señala en su artículo 316. Dice que un panel de expertos en la materia avalan a través de estudios clínicos de laboratorio y de gabinete si el trasplante puede beneficiar a la persona que están en esperas de un órgano.
Ok. Paso 2. ¿Cómo puede ser el registro para un candidato de trasplante? Bueno. Ok. Una vez que el Comité Interno de Trasplantes determina que un paciente es candidato a dicho procedimiento médico, entonces el responsable del programa de trasplantes, llámese de riñón, hígado, corazón, etcétera, deberá registrar al paciente en la base de datos del Registro Nacional de Trasplantes. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud en su artículo 338, en su fracción cuarta. Los pacientes en espera de algún órgano o tejido deben estar integrados en base de datos hospitalarios, institucionales, estatales y nacionales. En base de estos datos estará a cargo del Senatra. Mira, aquí es muy importante. No necesariamente algún médico de alguna institución pública o de salud puede exactamente señalar si una paciente, pero si un paciente requiere un trasplante o no, también puede ser una atención privada, un médico privado. Pero obviamente se dará aviso, se dará vista a ciertos hospitales o ciertos lugares en donde se valorará al paciente y se checará si efectivamente tiene esa necesidad y sobre todo si es apto para un trasplante. Ok, como les comentaba, en México no se puede realizar ningún trasplante, ojo, no se puede realizar ningún trasplante si no se está inscrito en el sistema de información de Registro Nacional de Trasplantes que maneja la CENETRA. Es decir, aunque yo esté enfermo o aunque yo tenga la necesidad de un órgano, si no estoy inscrito y regulado por este tipo de organismo, no voy a poder recibir ningún trasplante ni tampoco se va a avalar. Ok. Como les comentaba, en cierta manera es algo sencillo lo que viene siendo el trámite de la solicitud o de estar registro o de registrarse para tener el objeto de recibir algún tipo de órgano. Es decir, si está enfermo y el médico determina la necesidad de que reciba un trasplante, será referido a un hospital autorizado por la COFEPRIS para realizar los procesos de donación, trasplante, registro de receptores o banco. Obviamente esas instituciones pueden ser el DIF, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los servicios de salud estatales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, hospitales universitarios, incluso hospitales como Petróleos Mexicanos, ciertos patronatos y hospitales privados. Es decir, todos aquellos lugares que tengan algún tipo de aval o sean autorizados por COFEPRIS, sin importar que sea en el medio público o privado, pueden realizar este tipo de registro o pueden realizar este tipo de trasplantes. Ok. Como les comento, una vez que son valorados, se le realizará ya así una evaluación exhaustiva por medio de lo que viene siendo un comité de trasplantes. Este, en cierta manera, se encarga de ver qué tan urgente es la necesidad o qué tan mal se encuentra, en cierta manera, la persona que va a recibir el órgano, a efecto de seguir ciertas prerrogativas. Por lo tanto, se tiene que realizar una evaluación clínica, así como estudios de laboratorio, gabinetes necesarios para confirmar el diagnóstico y la habilidad de trasplante. Si no eres candidato de trasplante, pues se te da un tratamiento adecuado pues, para tratar de que puedas mejorar tus problemas de salud. Pero si obviamente, una vez que fuiste valorado, se justifica que necesitas un trasplante, entonces el Comité Interno de Trasplantes del establecimiento autorizado determina que eres un candidato al trasplante. Es decir, les repito, aquí puede ser la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano, el IMSS, ISSSTE, la Marina, hospitales de petróleos mexicanos, etcétera. Ok. Este registro se da de forma gratuita, será registrado por el responsable del programa Trasplantar y en la base de datos. Obviamente recibirás un comprobante de registro y cuando exista un potencial donador, el hospital te asignará el órgano o tejido que requieras de acuerdo a los criterios de asignación establecidos en la Ley General de Salud. Pues ahí vienen los datos de lo que viene siendo la página de la CENETRA y para mayor información. Ok, donante de órganos. ¿Qué es el donante de órgano? Una persona que en vida puede donar un riñón o un segmento o lóbulo del hígado, un segmento o lóbulo del pulmón, sangre o precursores de la misma. Cuando un paciente en espera de un órgano tejido cuenta con alguna persona que esté dispuesta a donarle y que reúna los requisitos que establece la Ley General de Salud, el proceso se desarrolla de la siguiente manera. Es decir, una vez que nosotros efectivamente ya fuimos valorados y está justificada la necesidad del trasplante, hay ciertos requisitos o cierto procedimiento a seguir. En primer lugar, el probable donador es sometido a una evaluación integral
que permita asegurar que se encuentra en condiciones médicas, sociales y psicológicas adecuadas para donación y que su acción es altruista, voluntarias y sin ánimo de lucro. Paso 3. El donante de un órgano. El donador debe de firmar una carta de consentimiento informado en la que acepta tener información suficiente y autoriza a los médicos a operarlo para extraer el órgano. Es importante señalar que la Ley General de Salud autoriza la donación de órganos sin necesidad de que exista una relación de parentesco entre el paciente y su donador. Es decir, no necesariamente necesitamos ser parientes más cercanos pues, para ser donantes o donadores. Obviamente se debe completar un estudio, la decisión es avalada por el Comité Interno de Trasplantes y documentada, tanto en el expediente clínico del donante como en el receptor y en las actas del comité. Lamentablemente son tan escasas las voluntades de donar que en la mayoría de los casos tiene que ser un pariente más cercano. Lamentablemente así se está dando por lo menos actualmente. También hay que explicarles el riesgo quirúrgico que corre el donador. Obviamente es mínimo y la recuperación suele ser sin contratiempos. El organismo es capaz de compensar la función en el caso de la donación de un riñón adecuadamente. Es decir, hay ciertas donaciones que pueden ser menos complicadas que otras, en donde se puede donar, por ejemplo, un pedacito de pulmón o de hígado, y obviamente esto no tiene ningún problema para el donador. Es decir, se puede recuperar el órgano sin ningún problema. Como les comento, si es necesario hacerse una donación, se debe de estar por lo menos en lo que viene siendo al consentimiento, en los requisitos mínimos que señala la norma oficial 004. Y debe ser el nombre de la institución a la que pertenezca o el establecimiento en su caso. Como yo les comento, puede ser instituciones privadas o públicas, pero es importante señalar cuándo, cómo y el lugar específico. Nombre, razón o número social del establecimiento, es decir, cuando estamos hablando de una institución privada, es decir, cuando estamos fuera del ISSSTE, sector salud o digamos instituciones afines. El título del documento, obviamente donación, no sé, de tejido, de hueso, de corazón, de hígado, de lo que sea necesario. Lugar y fecha en que se emite, acto autorizado, que viene siendo obviamente el trasplante, ya depende si es órgano completo o no. ¿Quién autoriza el acto? Aquí ya estamos señalando que puede ser en vida, cuando obviamente se puede hacer de esta manera, o en caso de muerte, como les comentaba, los parientes o parientes más cercanos, concubinas o personas afines. Y obviamente el médico responsable que la autoriza y que lo puede llevar a cabo. Ok. La Ley General de Salud establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de personas que dispusieron en un acto altruista donar sus órganos o tejidos con fines de trasplante. Es decir, aquí lo más importante es de que la persona que quiera donar haga este tipo de consentimiento o manifestación en vida, a efecto de saber exactamente qué ese era su sentir y es lo que él quería. Ok. Cuando los órganos y tejidos provienen de un donador cadavérico, la asignación del órgano o tejido para trasplante se realizará entonces en base a los siguientes criterios médicos. Estos criterios están señalados en la Ley General de Salud en sus artículos 336, que es la gravedad del receptor o urgencia determinada ante la inminente pérdida de vida de un paciente, oportunidad del trasplante, beneficios esperados, compatibilidad entre el órgano donado y el receptor, así como otros criterios de índole médica. Es decir, obviamente aquí se dará un poco más de preferencia. Estoy hablando de donadores prácticamente fallecidos a personas que estén en el registro y que estén más graves. Lo que no puede suceder o lo que no sucede cuando estamos hablando de una donación en vida cuando se hace directamente a un pariente. Es decir, a lo mejor su estado no es tan grave como pudiera ser el de otro, pero como es una donación directa, pues mediante el consentimiento de un familiar, pues obviamente a veces no, o bueno, lamentablemente a veces no se observa el carácter de urgencia, pero bueno, obviamente entendemos el porqué y de esa manera lo manejamos. Pero les repito, si no están dentro de lo que viene siendo el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes que maneja la CENETRA, no puede realizarse ningún tipo de trasplante, ningún tipo de hospital, ya sea privado o del sector público. Eso sí hay que estar... eso sí hay que dejarlo, digamos, bien señalado. Si no está registrado,
ningún hospital y ningún médico puede realizarte el trasplante aunque tú lo necesites. Por eso es bueno, digamos, en cierta manera, cuando se tiene esa necesidad, hacer todo el trámite. En realidad no es muy tardado y es muy rápido y da muchas facilidades. Esto es para evitar algún tipo de problema futuro. Ok. El último paso, como les señalaba, es el registro ante el Sistema Informático y el Registro Nacional de Aspirantes, de trasplantes. Es importante recalcar que la fecha de inscripción en el sistema que les señalo constituye el último criterio que la ley establece al considerar la asignación de un órgano. Como les señalo, aquí obviamente hay un tipo como de prelación en realidad a la urgencia o si se está en peligro, pues, lamentablemente, de muerte inminente, pues se supone que se les debe dar preferencia, salvo, como ya le expliqué, cuando es una donación directa de un familiar a otro, pero siempre y cuando se justifique la necesidad del mismo. Okay. Trasplantes entre vivos. ¿Cuáles son los criterios? Trasplantes entre vivos. La Ley General de Salud, en su artículo 333, señala que para realizar trasplante entre vivos deberá cumplirse con los siguientes requisitos respecto del donante. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Es decir, obviamente, si yo pretendo donar un órgano, debo de ser mayor de edad y no tener, digamos, ningún tipo de discapacidad, sobre todo psicológica o mental. Es decir, yo debo estar al 100% en pleno uso de mis facultades mentales para autorizar la donación del órgano. Donar un órgano o parte del que donar un órgano o parte de que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. Es decir, no se puede autorizar ningún tipo de trasplante a una persona viva cuando este tipo de trasplante pueda poner en riesgo la propia vida del donante. Es decir, debe haber incluso todo un estudio y valoración médica para checar que este trasplante no pueda causarle, un daño a su salud. Ok. Obviamente, tener compatibilidad aceptable con el receptor. Estas son cuestiones médicas que obviamente el médico tiene que valorar. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano o tejido por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante. Mira, aquí para evitar ciertos problemitas o ciertas malas interpretaciones, se supone que debe de haber cierta separación entre un médico que señala que se necesita un trasplante a aquellos que van a intervenir en el trasplante del mismo. Obviamente esto tiene un trasfondo legal, pues para evitar ciertas preferencias por un lado o por otro, pues para evitar lo que viene siendo, pues lamentablemente, el traficar con órganos. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa en los términos del artículo 322 de esta ley. Como les comentaba, se puede usted registrar en lo que viene siendo en el Registro Nacional de Donantes, o incluso, mire, en muchos estados de la República, al menos aquí en Jalisco, por medio por medio de ciertas secretarías y sobre todo por la Secretaría de Movilidad, al momento en que uno renovaba o sacaba su licencia, se le preguntaba si quería ser uno donador de órganos. Y si uno respondía que sí, pues ahí le explicaban, no, mira, puedes donar simplemente órganos, puedes rogar piel, puedes donar córneas, puedes donar algún tipo de tejido, huesos, qué sé yo. Bueno, ahí decidía uno si quería hacer cuerpo completo o, órganos completos o nomás cierta parte, o solo internos, no piel o tejidos. Eso se estableció, por lo menos en Jalisco. No sé en otros estados si haya sucedido lo mismo, pero ya en las licencias de chofer aparece que es donador de órgano y ya cuando checaban, pues se metían ellos al sistema que obviamente se manda al CENETRA y ahí veía exactamente qué es lo que deseaba uno, qué tipo de órganos deseaba uno donar. Y yo pienso que es una cuestión, en cierta manera, que favorecería, porque pues prácticamente no necesitaríamos hacer un comentario previo a la familia, sino que nosotros de mutuo propio podíamos, en cierta manera, eh, tener ese tipo de valor y de heroísmo para que una vez que pues, lamentablemente muramos, pues podamos donar el órgano. Y que déjenme comentarles que por lo regular, cuando se autoriza la donación de órganos, aproximadamente se salvan entre 7 a 8 vidas, lo que es una donación completa a personas que los necesitan. Es decir, la muerte de una sola persona puede salvar entre 7 y 8 vidas. Por eso es muy importante crear conciencia al respecto.
La Ley General de Salud dice que la selección del donante y del receptor se hará siempre por prescripción y bajo control médico en los términos que fije la Secretaría de Salud. No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para el cual se requerirá el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. Tratándose de menores que han perdido la vida, solo se podrá tomar sus órganos y tejidos para trasplantes con el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. En el caso de incapaces y otras personas sujetas a interdicción, no podrá disponerse de sus componentes ni en vida ni después de su muerte. Es decir, un menor de edad obviamente no tiene a veces la capacidad o en cierta manera no tiene pues la manera de externar una opinión por su minoría de edad si desean ser donantes o no. Y a efecto de que se evite algún tipo de capricho o en cierta manera se evite que sean violentados de alguna manera, ya sea en vida o muerte, no se permite ningún tipo de donación de menor de edad, salvo el trasplante de médula ósea, que obviamente en cierta manera es un procedimiento no tan invasivo y tampoco implica, digamos, un gran riesgo a la salud de un paciente. Pero única y exclusivamente en menores de edad puede ser el trasplante de médula ósea. No se puede tocar sus órganos ni en vida ni en muerte. Ok. Donador sin parientes con el receptor. Los trasplantes se realizarán de preferencia entre personas que tengan parentesco por consanguinidad civil o de afinidad. Es decir, cuando hay, digamos, pues lo que viene siendo un parentesco sanguíneo, por decirlo de alguna manera, o de afinidad cuando es por la firma de algún contrato civil, cuando es entre adoptados o cuando es, digamos, por cuestión de lo que viene siendo el matrimonio. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una donación siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos. Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante notario público y en ejercicio del derecho que le concede la presente ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médico autorizado, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. Es decir, aquí también es importante señalar que se puede expresar la voluntad de donar ante notario público, pero siempre y cuando, les repito, estén debidamente registrados ante la CENETRA y exista en cierta manera el estudio o valoración del comité en donde trasplante es necesario. Si no, aunque se tenga el consentimiento ante notarios, si no se cumple con estos requisitos, no se podrá donar ni recibir órganos. Ok, el consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocado en cualquier momento previo al trasplante. Es decir, si yo quiero donar un órgano y de repente, por las razones que sean, yo simple y llanamente cambio de opinión, este tipo de cierta manera, consentimiento no me puede afectar. Yo simplemente digo, no quiero y no necesito otro tipo de requisito más que decir no y simple y llanamente no. Ok. En relación al trasplante, obviamente se tiene que haber cumplido con todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría de Salud para comprobar que no se está lucrando con esta práctica. Trasplante de donantes muertos. Comprobar previamente la extracción de los órganos y tejidos por un médico distinto a los que intervendrán en el trasplante, en la extracción de los órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante en los términos que se precisan en este título. Obviamente, quien va a realizar la extracción o en cierta manera, quien va a señalar si puede ser, digamos, el organismo viable para un trasplante, debe ser distintos a aquellos que van a realizar el trasplante. Obviamente tiene un trasfondo legal, pues para evitar el tráfico, para evitar preferencias o para evitar algún tipo de malentendido jurídico. Porque debe de existir un consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos de tejido. Como les expreso o como les señalé, yo puedo efectivamente señalar en vida que es mi deseo donar mis órganos, pero independientemente de eso, pues yo puedo señalar con posterioridad a mis parientes o a mis familiares más cercanos que, bueno, pues ya no es mi deseo donar órganos, o si quiero donar órganos que no sea, digamos, en cierta manera completos, el cuerpo completo, como llamamos, que puede ser piel,
digamos, huesos o cuestiones de ese tipo. O no quiero que se toque, por ejemplo, mis córneas o algunas cuestiones, simplemente que sean órganos internos. Ok. Eh, como les señalo, también hay que proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna al o al cónyuge, al concubinario, a la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado, el adoptante, la persona fallecida, conforme a la apelación señalada de los procedimientos que se llevan a cabo. Es decir, les comento, cuando la persona ya fallece y en cierta manera a veces él no expresó su consentimiento para hacer donación de órganos, esto no implica que el muerte, los familiares más cercanos, en el término que lo estoy señalando, puedan ellos aceptar que se donen los órganos de la persona fallecida. Y sobre todo, bueno, hay que asegurarse que no exista un riesgo sanitario. Esto es en relación a la muerte obviamente, de la persona, cuando es por algún tipo de veneno, por alguna enfermedad. Esto inhabilita la obtención de ciertos órganos y por lo tanto no se pueden autorizar. Ok, órganos y tejidos se pueden donar. Lo regular, la Ley General de Salud está señalando la manera, la forma y los órganos que se puedan donar. Aquí está una pequeña tabla. Obviamente los más comunes estamos hablando de los pulmones, hígado, riñones, intestinos, tendones, vasos arteriales, córneas, corazón, huesos, páncreas, piel, cartílagos, médulas óseas. Y también señala, en cierta manera, cómo debe de ser la extracción de estos órganos. Y obviamente deben de estar en cierta manera vinculados con la forma de la muerte o en cierta manera cómo murió la persona. Por ejemplo, en pulmones debe de ser una muerte cerebral o encefálica. Es decir, no puede ser por paro cardiorrespiratorio porque obviamente este daña el órgano y no es adecuado. Y ahí más o menos señalando en cierta manera las características por medio del cual se puede donar cierto órgano y las causas de la muerte por el cual, digamos, pueden ser viables estos órganos. Obviamente están señalados en esta tabla que ustedes pueden consultar metiéndose a la página de salud.gov.mx, CENETRA. ¿Ok? Ok. Ya les hablé lo que viene siendo, en cierta manera, la regulación, el procedimiento adecuado para realizar una donación o un trasplante de órganos, pero cuando no se respeta este tipo de prelaciones, este tipo de normativas o las leyes, cometemos nosotros varios delitos. Obviamente, entre estos delitos, cuando no respetamos todo este tipo de lineamientos, se encuentra lo que viene siendo el tráfico de órganos. ¿Qué es el tráfico de órganos? La Ley General de Salud en su artículo 327 nos lo señala. Dice que está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de estos con fines de trasplante se regirán por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización será estrictamente a título gratuito. ¿Qué nos dice esto? Que obviamente toda donación de órganos debe de ser, obviamente, sin costo, por decirlo de alguna manera, y sin ningún tipo de lucro, sin esperar algún tipo de retribución, ya sea económica, no sé, ya sea en dinero en efectivo, o ya sea por algún tipo de dávida o por algún tipo de mercancía, ¿no? Aquí estamos señalando que en sin fines de lucro y por lo tanto, si la autoridad se da cuenta que hubo, en cierta manera, la venta de algún órgano o la promesa de entregar tal o cual cosa, un vehículo, una casa, dinero, joyas o algo, se le podrán, perdón, imponer a los infractores de 6 a 17 años de prisión y obviamente una multa que por lo regular a veces se ve agravadas o se ven en cierta manera modificadas por lo que vienen siendo los códigos de ciertos estados, pero por lo general todos son afines a lo que señala la Ley General de Salud. Ok. Delitos pueden, digamos, cometerse en materia de trasplantes. Ok, el artículo 462 de la Ley General de Salud dice que se impondrá de 6 a 17 años de prisión y multa al que lícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare, suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tenga por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluye la sangre en cadáveres, fetos o restos de seres humanos.
al que trasplante un órgano o tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacionales. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor o el donador sean extranjeros y seguir el procedimiento establecido. Ok, esto más que todo se refiere a aquel profesional de salud o aquel médico que sin seguir el protocolo, los lineamientos o sin observar las normas de la Ley General de Salud, de la CENETRA o del Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes, no lo cumpla, no lo verifique o en cierta manera no lo respete. Es decir, de manera privada no puede en cierta manera hacerse la extracción de un órgano para trasplante de una persona si no, les repito, se cumplen con todos los requisitos señalados anteriormente, es decir, estar registrado en la CENETRA y sobre todo que existan los consentimientos o demás documentos afines. Pero esto por lo regular va más manejado o señalado hacia las personas o médicos que realizan los trasplantes. Y obviamente a quien la recibe, pero cuando paga por él. Ok. ¿Qué otro tipo de delitos encontramos en lo que viene siendo la cuestión de los trasplantes? El traslado de órganos ilegalmente. Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos, vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa. Obviamente, todo lo que viene siendo el manejo de órganos debe ser manejado por la CENETRA y estos a su vez se encuentran en cierta manera organizados con las instituciones públicas o privadas, y insiste, sector salud, o hospitales privados que efectivamente cumplan con las regulaciones, pero de la COFEPRIS, o que señala la Ley General de Salud. Estos únicas y exclusivamente pueden realizar el manejo, traslado o el trasplante de órganos, nadie más. Mira, aquí hay una cuestión que hemos visto durante los últimos años, el trasplante de extremidades. Si bien es cierto, es una cuestión novedosa y no se encuentra efectivamente regulada, pues en cierta manera debe cumplir con ciertos parámetros. Les repito, no hay exactamente, en cierta manera, una regulación directa que hable en trasplante de extremidades. Es decir, no me refiero solo a dedos, me refiero lo que viene siendo vasos completos o manos. Hasta ahorita tengo entendido que todavía no se han realizado trasplantes efectivos en lo que viene siendo a extremidades inferiores, como pueden ser las piernas. Pero sí les quiero señalar que en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud, es la única unidad médica en Latinoamérica en realizar con éxito hasta esta fecha 2 trasplantes de extremidades superiores, que por su alta complejidad requieren de la participación en grupos multidisciplinarios de profesionales de la salud de más de 15 especialidades. Ojo, aquí esto es muy importante. México es uno de los 19 países del mundo en donde se han llevado a cabo el trasplante bilateral de brazos. El periodo de ellos fue en el 2012 a un paciente de 52 años que perdió sus antebrazos por una descarga eléctrica. Actualmente se presenta una movilidad en ambas extremidades. Ok. La segunda cirugía se efectuó en octubre de 2015 en un paciente masculino de 51 años, trasplantado de ambos brazos en su totalidad. Considerado hasta hoy el trasplante de extremidades más grande en el mundo. Si bien es cierto y mal no recuerdo, en Estados Unidos también se realizó el trasplante de 2 extremidades a un soldado que perdió 4 extremidades en Irak, si mal no recuerdo. Pero les repito, única y exclusivamente se han logrado trasplantar hasta este momento brazos. Por lo regular a veces son abajo del codo o arriba del codo. Pero sí es importante destacar que México ha logrado, al menos a la fecha, 4 trasplantes exitosos. Obviamente no se ponen ciertos datos de médicos o de donadores o del donante, por decirlo de alguna manera, o quien lo recibió, por cuestiones obvias. Pero sí es una cuestión que yo quería señalarles y hacerles hincapié,
que afortunadamente se han logrado estos trasplantes exitosos, por lo que obviamente se tendrá que hacer ciertas modificaciones a la ley en relación a este tipo de trasplantes, porque estamos hablando prácticamente de extremidades en donde se tendría forzosamente que mutilar de manera visible al donador. Pero entonces ya depende mucho de los familiares o del propio donante si es que lo desea. Ok. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan algún tipo de dudas. Excelente, excelente. Agradecen mucho las invitaciones a este tema. Muchas gracias. Permítame. Muchas gracias, licenciado Héctor. Y perdón, tenía Los, un poquito de problemas con el internet, perdón, pero no, híjole, no, la ya somos dos, tecnología. miren. Ya somos dos. Yo también estoy acá media lenta con el internet. Muy desfasada, no sé por qué. Pero bueno, nos escuchamos, nos vemos y sí, le adelanto, ¿verdad? Hay agradecimientos por su tema, felicitaciones por su tema, hay preguntas y bueno, le agradecemos su presentación. Increíble, ¿eh? Me llamó la atención lo de los trasplantes de extremidades. Sí. Ahora Sí, es sí una Fue que aquí en cuestión muy México, novedosa, ¿verdad? ¿Perdón? Aquí en México fue. Sí, afortunadamente, incluso se hicieron trasplantes antes que en países como Estados Unidos. El más reciente fue, les comento, el de un soldado que perdió 4 extremidades, únicas que se han podido trasplantar, lo que viene siendo brazos, pero en México ya van 4 trasplantes exitosos, entre ellos un brazo izquierdo y 2 brazos, derecho e izquierdo. Tienen movilidad igual si no tienen tanta fuerza o tanta habilidad, si hay movimiento, si pueden realizar al menos las actividades más necesarias. Pero aquí ya podemos entrar a otro tipo de temas como morales, éticos sí, o religiosos, porque hay mutilación de extremidad. Pero eso ya sí, depende del donante y sus familiares. sí, imagínense, un brazo que tengan que quitarle a alguien para ponérselo a otra persona. Está. Yo creo que ahí la robótica a lo mejor haría también buenos, Buenos resultados. buenos resultados. Bueno, Sí. eh, algunos, sí, o sea, de robot, así como, eso sí he visto, ¿no? Que tienen, pero es robótica, Claro. es mecánico, dijéramos, ¿sí? Sí. Pero sí, Hay un comentario aquí de Maribel. Dice, en mi estado tuvimos un joven de 19 años que perdió sus extremidades y no hay quienes tengamos esa cultura de donación. Desafortunadamente, México no hay mucha promoción, digamos así, de la donación, esa cultura, no tenemos esa cultura de la donación. Y hay una pregunta aquí también en el chat. Dice, en caso de no registrarnos como donador, ¿es posible que se realice si yo de palabra se lo hice saber a mi familia? Esa es la pregunta de Mónica. Sí, obviamente sí se puede, es lo que yo les comentaba de la manera de los ujú, consentimientos. Aquí, lamentablemente, si el familiar no respeta la voluntad en esta situación del donante, pues no se puede hacer absolutamente nada. Es por eso que yo les comentaba que hay ciertos estados, bueno, por lo pronto yo vivo en Jalisco, y cuando uno va a renovar su licencia o sacar su licencia, le dices, ¿quieres ser donador Viene, de órganos? Sí, ahí nos dan sí, una ahí pequeña viene. explicación, nos dice, este sí, este no, Sí, cuerpo, ojos, interno, huesos, piel, y ahí pone uno más o menos lo que desea y ya no ocupan absolutamente ningún tipo de, en cierta manera, de autorización en muerte por parte de algún pariente, sino que este registro se pasa directamente a la CENETRA y las secretarías, en cierta manera, de movilidad de cada estado señalan, no sé, Aguayo, Rosa María o Lupita, quiere ser donador de órganos, pero única exclusivamente de esto, no se ocupan ningún tipo de permiso. Obviamente, siempre y cuando la causa de la muerte sea compatible con la donación. claro, Pero bueno, eso ya es una cuestión del propio familiar. por sí, ahí de hay una acuerdo. pregunta finita al respecto de los familiares con padecimientos crónicos. Que sí, vi Sí, la primera pregunta. ajá,
En caso de, dice, una persona con enfermedad de diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad crónica controlada puede ser un donador o no. Aquí, bueno, esta situación, mire, de preferencia deben de ser personas sanas, por decirlo de alguna manera, pero debe ser una valoración muy exhaustiva a ver si ese Sí. órgano no se encuentra dañado por cierto tipo de conmovilidades. Pero eso ya Así depende es. de una cuestión médica técnica y no tanto de una cuestión jurídica o legal. Yo puedo ser donador, pero si en cierta manera morí por ingerir raticida o por ciertos problemas, obviamente yo no puedo ser ningún tipo de donador de ningún tipo de órgano. Sí, nos dice Luis que la mayoría de estos pacientes con enfermedades crónicas son donadores de córneas. Sí, Pues la córnea sí es un órgano, es una partecita que sí, a lo mejor sí, sí pudiera ser. sí, pero es una valoración médica. Así es, previa valoración. Exactamente. Hay otro comentario de Isa, ¿no tienes algún comentario? Parece que Isa, está todavía ahí. Dice, sí, una pregunta, un paciente con muerte cerebral dentro de una institución pública que costeara los gastos para trasladar a este paciente al hospital donde será la obtención de órganos y es el traslado del cadáver a su domicilio. No sé, no la entendí. Mira, a lo mejor va en este sentido, mire, Sí, lamentablemente hay tan poca cultura y tan sí, poco sensibilidad de las autoridades que a veces cuando quiere ser uno un donador, hay que a veces realizar el traslado a un hospital en específico o alguna institución en específico. sí. Y a veces le comentan al familiar, ok, aceptamos la donación, pero vas a tener que pagar 3,000 pesos, 1,500, por lo No, que viene siendo el trasplante del cuerpo, el trasplante del órgano. Y sinceramente, ¿cómo es posible eso? Los órganos, perdón, el Estado, la Federación o los municipios deben de tener una partida para evitar que el propio familiar o el propio donante que quiera donar en vida tenga incluso que pagar su propio trasplante en cuerpo o en órgano a otra institución que en donde se pueda realizar esta cita. Se ha dado y se da. Eh, el familiar está triste, está dolido, toma la decisión de donar y aparte le dice, sí, pero te va a costar de 3 a 4,000 pesos porque tienes que pagar el traslado, porque es muerte cerebral, pero para mantener el órgano vivo tiene que ir con respirador, tiene que ir con esto, tiene que ir con aquello, y es en donde sinceramente chocamos y digo, no es posible. Se da y se da muy seguido, lamentablemente, y no existe partida, presupuesto o algo para agilizar este trámite. No sé si me explique. Es una cuestión que yo pienso que deberíamos de tratar de resolver, hablar con las legislaciones de los estados y que se dé algún tipo de partida presupuestaria. El hecho de que una persona quiere ser donante y pues trasladar, digamos, el cuerpo de una Cruz Roja a un hospital de tercer nivel o algo, incluso vía helicóptero, vía tierra, lo paguen. Pero no sucede y a veces pues el cuerpo se empieza a descomponer y se hacen inviables cualquier tipo de órgano, pero sí sucede. No sé si esa era la pregunta. Sí, no, más se refería, yo creo que cuando ya es el cadáver, el traslado del cadáver a su domicilio. Yo creo que es el apoyo que en algún momento dado la misma institución puede dar a ese, pues son los dolientes, ¿verdad? Del paciente donante. Tuve la oportunidad de estar en Barcelona, España, en un entrenamiento en trasplante hepático y allá la cultura de donación es bastante amplia. O sea, no, yo creo que llega un paciente con muerte cerebral y ya es candidato. Aquí desafortunadamente, pues no tenemos esa cultura como familia. Digo, a mí si me preguntaran, y eso que enfermera y en trasplantes, es difícil a veces aceptar, ¿verdad? Claro. Que vayan a mutilarte, por decir así, y ahorita mucha gente se me va a poner en contra, porque, pero tenemos que ver todos los beneficios que tiene un trasplante. Ojos o corazón, como mencionaban aquí en el chat ahorita, todos los beneficios, hígado, riñones, hueso, piel, lo que usted mencionaba hace rato, todos esos beneficios que pueden, y son muchos pacientes que son beneficiados. Y yo le aseguro, licenciado, que sí hay mucha
facilidad y por parte de las trabajadoras sociales, todo el equipo, son más de 100 gentes a lo mejor las que se mueven cuando hay una donación, una procuración y un trasplante de órganos. Claro que sí. Y les comento, por lo regular una donación completa salva aproximadamente entre 7 a 8 vidas. Así es. Todos los beneficios. Déjeme ver si rescato otra de las preguntas por acá. Por ahí Dice, hay una que... Ajá, sí. deberá haber sanción si no se lleva a cabo la última voluntad de donación, aun cuando se deje la plasmada la donación. Bueno, aquí, mire, ya son cuestiones legales que deberíamos nosotros ver en cuanto a la viabilidad o en cuanto al consentimiento. El consentimiento debe de cierta manera cumplir ciertos requisitos para que sea considerado válido. No sé, es como yo les había explicado, ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales y otro tipo de cuestiones. Lamentablemente no hay una legislación que diga, ok, sabes que yo dije que quería ser donador de órganos y tu esposa, padre, hermano, concubina dijiste que no. En realidad no hay una cuestión que como tal, en cierta manera, castigue a aquella persona que evitó la donación de algún tipo de órgano de una persona que dijo ser donante. Sinceramente, hasta este momento no lo hay. Licenciado, hay dos preguntas ¿cuál es la edad? Dice, la edad para poder donar. ¿Hay una edad específica? Bueno, obviamente en Para ser México debe donante. ser, en primer lugar, mayor de edad, Mayor de edad. a menos que se trate de médula. Esa puede ser menor de edad sin ningún problema. Sí. Por lo regular se está tomando hasta los 50, 55 años, pero mucho depende de la condición médica del paciente, que no tenga conmovilidades o ciertas cuestiones. Pero puede ser, obviamente, antes de que el organismo sufra algún tipo de deterioro. La vida que lleve una persona, yo no puedo decir, a lo mejor yo puedo estar estudiado de los 30 años, a lo mejor otra persona a los 50 años. No hay parámetros. Esto se basa única y exclusivamente a estudios médicos y valoraciones médicas. Pero edad mínima, 18 años, no tratándose de médula ósea, hasta 50 o 60 años previa valoración médica. Exactamente. Brenda de Guatemala nos dice, en Guatemala tampoco hay cultura de donación. Mi progenitora recibió un trasplante de córnea, problema de mácula ocular. La córnea es un ojo azul y ella tenía sus 8 ojo color café y costó la espera de su córnea. Bueno, aquí Bien. lamentablemente, como es Guatemala, les soy sincero, no conozco la legislación en La Guatemala, legislación. Sí, así pero es. me imagino que, no sé, al igual que en todos lados, para evitar el tráfico, el mal manejo de órganos, debe de haber algún tipo de organismo que se encargue de regular lo que viene siendo la recolección y el trasplante de órganos en general. Lo que aquí viene siendo la CENETRA en base a, pues como les comentaba, las prerrogativas constitucional y el comité encargado que fue, digamos, en cierta manera fincado o realizado por el gobierno federal, que es la CENETRA. Pero El Senatra, sinceramente, el Senatra. perdón, la CENATRA. Mentiría, no conozco la legislación en Guatemala, sí, perdón. Sí. Dice, Ana Laura también pregunta si fue muerte con implicaciones jurídico-legales, enfrentamiento entre delincuentes, asesinato, y la persona, probable imputado, quiere donar sus órganos, ¿se puede tomar estos órganos? Bueno, aquí lamentablemente depende mucho de la situación de la muerte, pero por lo regular no se puede, porque cuando uno muere en hechos violentos, para no vulnerar ni los derechos de los familiares ni de la propia víctima, debe de mediar lo que viene siendo en cierta manera la autopsia, no sé si me explique, para efectivamente ver cuál fue la causa de la muerte. Por lo regular, no hay como tal una legislación, pero no está permitido. En tratándose de muertes violentas, se debe de señalar en el 100% de los casos las causas de la muerte y obviamente esta es mediante la autopsia correspondiente. Por lo regular, no se puede a este momento. En hechos violentos, por lo regular, no. A menos que sean accidentales, pero no. Tiene que mediar forzosamente por la autopsia correspondiente. La autopsia, muy bien.
Aquí hay un anónimo, dice, ¿quién corre con los gastos de las pruebas que se le hacen a los pacientes cuando los familiares aceptan el trasplante? Bueno, mire, aquí se Está supone que difícil, eso está ¿verdad? prohibido. O sea, yo sería mal si les dijera, no, es que nadie debe correr por las cuentas. Pero obviamente, cuando se tiene la necesidad y la urgencia, hay que tratar por lo menos de cubrir los parámetros más normales. Si es, digamos, en una institución privada, pues se supone que quien va a recibir el órgano es el que debe de pagar en cierta manera, por Sí, lo menos lo que viene siendo los estudios, que en cierta manera no estamos hablando de un tráfico, es un procedimiento normal que se debe de cubrir y obviamente el hospital no lo va a regalar, al menos en una institución pues, claro. privada no, en los públicos no tiene ningún costo, pero Ujú. sí se debe de ponerse de acuerdo quién lo va a cubrir, porque bueno, pues lamentablemente Sí. no es En, gratuita, en instituciones pero privadas, o sea, bueno, bueno, a mí me tocó aquí en el Hospital 25 y obviamente pues estás hablando del Seguro Social, corre a cargo del instituto, sí, ¿verdad? Es más, o sea, el viaje, toda la gente que se mueve, aquí en la 34 es una entidad por sus trasplantes también de corazón y obviamente se han hecho maravillas y los gastos pues obviamente es para el Seguro Social. así es, así debe de ser. Dice, Trinidad dice, felicidades, excelente ponencia. ¿Existen alguna sanción para aquellos procuradores de hueso y piel que no respetan el cuerpo del donador? Fíjese, licenciado, es por eso de las razones de que a lo mejor yo, Josefina Flores, tenga ¿cómo se dice? Lo mismo que dice Trinidad, porque uno ve o sintió cómo a veces diría la palabra a lo mejor difícil, ser como una carnicería, o sea, no sé, no se trata a ese cuerpo como algo muy sagrado, sino se empieza como no sé, como una autopsia donde no se le respeta. Y estoy en la misma posición que Trinidad. ¿Verdad? Y Pero como, ya dice que si hay alguna sanción, pues sí, son, bueno, se lo señalé, la Ley General de Salud señalaba las sanciones que pueden ir desde 4 años hasta 17 años. Aquel que, pues, de manera subjetricia, pues, trafica algún tipo de órganos, huesos o algo, sí lo señalé, pero no, va no de es un 4. tráfico, no es un tráfico, ya es Bueno, una pero es parte. cuando se maneja, bueno, no es tráfico efectivamente, pero es aquel que procura o se procura algún tipo de órgano, tejido o hueso sin el consentimiento correspondiente. Si es de 4 a 17 años, si mal no recuerdo, cuando, En este caso ya es una donación, ¿verdad? Pero no existe a lo mejor ese respeto, Trinidad. Yo también siento a lo mejor lo mismo que tú has sentido, de que no se Perdón, respeta a Finita, ese no hay cuerpo. Finita, Sí, no hay una dignificación del cadáver. No se así es. dignifica desafortunadamente. Y es lo que Sí, pasa normalmente, por eso la gente no quiere que se done, así es. porque no hay no hay una dignificación del cadáver, no Así se es. presenta dignamente después a sus Así familiares, es. después de pues es que que se ha realizado una procuración, sobre todo la, cuando es de músculo y de hueso. Exacto. Es lamentablemente el se toma como comentario. mercancía, pero ya Exacto. depende de la institución y de la propia persona que realiza la extracción del órgano, pero bueno. Así es. Pero sí Pero, tenemos que pugnar por el trato digno. Si estamos con el trato digno a así las es. personas vivas, ¿sí? Que también se ha dejado, ¿qué vimos hace 8 días con la mujer embarazada? ¿Sí? Así ¿Cuál es. trato digno si delante de todos la exhiben y si sin permiso la tocan? Entonces, imagínate el cuerpo. Yo creo que es Claro. conciencia, hay que rescatar ese humanismo y esa conciencia, sobre todo en los médicos, ¿sí? Y en las personas Ujú. que están haciendo esas autopsias, porque no es posible que lo traten como un objeto, como tú dices, fue un santuario, ¿verdad? Y hay que cuidarlo Como como es. eso, sí, Así o es. como fue, como un humano, ¿no? Oiga, licenciado Héctor, y con respecto al trasplante de cara, hay Eh, como por las facciones, ¿no? sí, sí, ¿Cómo ha se habido, trabaja legalmente?
Aquí, bueno, en cierta manera hay ciertos lagunas, por lo cual única y exclusivamente debemos de cumplir o debemos de cubrir los requisitos que señala para un trasplante de piel en cierta manera. No sé si me explique. Hay que cumplir, obviamente, con ciertos parámetros en cuanto al donante y en cuanto al donador, contar con los permisos correspondientes, estar debidamente inscrito en la CENETRA y cuestiones de ese tipo. Pero al igual que lo que viene siendo en este momento el trasplante de extremidades, son ciertas lagunas, pero no es que no se encuentre permitido, sino que simple y llanamente hay que cubrir por lo menos los parámetros mínimos para poderlas realizar. Efectivamente, no hay una ley que señale en cuanto hasta qué punto se pueda en cierta manera mutilar a un cuerpo para realizar el trasplante de alguna extremidad a otro. Simple y llanamente hay que cubrir con los requisitos mínimos, que obviamente no tenga la extremidad. Pero yo me Y refería del rostro, porque sí, es una es que de rostro imagen. como tal, sí, en cierta manera no lo hay. Es por eso que ya estamos utilizando ahí lo que viene siendo, en cierta manera, la discrecionalidad. Tengo entendido que se pone el rostro y se hacen ciertos cambios o parámetros, pero a veces es imposible realizarlos. Pero bueno, se despierta uno o se conoce de una manera y se despierta uno con otro rostro, y más bien son explicaciones Sí, psicológicas. Pero sí. sí está permitido, pero bueno, esa sí ya es una cuestión que se salga de una interpretación jurídica, más bien ya es una cuestión interna, no sé si me Ética. explico, está permitido, pero en cuanto a cómo se siente el paciente cuando aparece con un rostro distinto a cómo él se recordaba o cómo él se veía, ahora sí que ya es una cuestión no jurídica, Y es un interna. dilema, ¿qué será? ¿Como un dilema ético? Pues Algo. yo considero, a lo mejor algún comité de bioética o algo podría señalar que se tenga previo al trasplante que hacer algún tipo de modificaciones al rostro, o que un cirujano plástico trate de acomodar el rostro lo más cercano al rostro del paciente, pero bueno, ahora sí que ya depende de la persona que va a recibir el trasplante, qué es lo que él desea o qué es lo que él sienta. Volvemos otra vez con la edad, licenciado. Dice, en relación con la edad del donante, si un menor de edad sufre muerte cerebral, ¿puede ser donante en nuestro país, México? No, no. Sí, Tratándose de sí, menores de edad no está permitido. La edad menor es de 15 años, ¿no? Pues, 18, Bueno, de 18 18. sí. Sí, 18. no se permite eso. Yo no sé qué tantas implicaciones haya, no quiero hablar de más, pero hay ciertas bandas o ciertos delincuencia organizada que pues, a veces se dedica a la venta de órganos, a la sustracción de órganos, ¿no? A veces incluso soy F para sobrepedido, pero en menores de edad está prohibido única y exclusivamente en tratándose de médula ósea. Nada más médula. Sí, Última pregunta, licenciado. Porque Dice, mira, hay que tomar en hablando, cuenta, perdón, cuando se es sí, menor de edad no solo se rige a lo que vienen siendo los padres o los familiares, sino que hay una protección especial del gobierno del estado, que es una ley general sobre pues, lo que viene siendo los menores de edad, ¿no? la Es más protección a los importante, menores. sí, la protección del menor, y por eso es que no se permite. Dice, hablando de transfusión sanguínea, que es algo más habitual en las unidades médicas, ¿ha tenido alguna experiencia relacionada a transfusión realizada a pacientes que no autorizan esta? Bueno, por lo regular me supongo que ellos están recibiendo, están señalando lo que vienen siendo los testigos de Jehová. Me supongo que es así, miren. Así es. Yo respeto todo tipo de religión, nomás como yo les comentaba en cierta manera cuando di una plática a ciertas personas o ciertos médicos que tenían este tipo de religión, por decirlo de alguna manera. Y yo les comentaba que hay prelaciones en relación a derechos, y sobre la vida no hay ningún derecho, ni el derecho, digamos, a libre esparcimiento, ni el derecho a escoger lo que yo quieran. Es decir, el derecho más importante que tiene el ser humano es a la vida. Y yo les comentaba, obviamente el derecho a la religión tiene ciertas prerrogativas, pero nunca puede estar sobre el derecho a la vida humana. Es decir, respetando lo que viene siendo su religión o sus creencias, no se puede realizar lo que viene siendo, ¿cómo les explico?
No se puede realizar una transfusión sanguínea siempre y cuando no haya un riesgo de muerte, no se encuentre, digamos, en el riesgo alguna extremidad o algún órgano. No sé si me explique. No se necesita el consentimiento para realizar lo que viene siendo la transfusión, pero siempre y cuando, en cierta manera, se hayan agotado todos aquellos procedimientos previos a lo que viene siendo el uso de una sangre como tal. Es decir, creo que hay cristales, hay cierto tipo de suplementos que no es exactamente, digamos, una cuestión humana, no sé si me explique. Se debe de agotar, pero en tratándose de casos de urgencia no se necesita ningún tipo de consentimiento, ni tampoco se debe respetar ningún tipo de consentimiento, porque obviamente el conservar la vida es un derecho primordial y está sobre cualquier tipo de derecho, en cierta manera podemos llamarlo secundario. Y en el caso de que un médico no lo realice, sí se vería inmerso en un problema muy serio, que incluso podemos estar hablando de una conducta dolosa, porque el hecho de que él tenga el conocimiento médico, en el sentido de que si no podía transfundir o no transfundía a esta persona, podía fallecer y no lo realizó, se hace incluso acreedor lo que viene siendo una sanción, lo que viene siendo un delito de tipo doloso. Mire, les voy a contar una pequeña anécdota. No me pasó a mí en específico, le pasó a un compañero que pues, lamentablemente tuvimos que dejar al doctor fuera de cobertura. Eran testigos de Jehová, era una señora ya de edad con ciertos problemas, no voy a entrar en muchos detalles, con ciertas comorbilidades, ocupaba una cirugía de urgencia. Se le dijo al doctor que incluso también profesaba este tipo de religión. Obviamente no lo trasplantes, aquí está el permiso, aquí está esto, aquí están las cartas, porque dan cartas notariadas con ciertos parámetros constitucionales en donde pues está el derecho el derecho a la religión y otras cuestiones, ¿no? Esta persona tuvo problemitas, sufrió un sangrado, total que falleció a los 3 o 4 días. En el funeral llegó, si mal no recuerdo, 2 hermanos que vivían en los Estados Unidos, que por cuestiones que no viene al caso ya no profesaban esa religión. Llegaron, investigaron, preguntaron y se dieron cuenta, oye, ¿por qué falleció mi mamá? Checaron el expediente clínico y todo y resulta que falleció, obviamente por un choque hipovolémico y por los problemas que se derivaron por la falta de una transfusión, no sé si me explique, o bueno, no haberla transfundido en tiempo y forma. Presentaron su denuncia y bueno, hasta ahí nos quedamos porque dejamos lamentablemente al doctor fuera de cobertura, porque obviamente estamos ante la presencia de un delito doloso y por el cual se le está procesando por el delito de homicidio. Y creo que incluso ni fianza alcanzó y está procesado y recluido en un centro penitenciario. Pero bueno, ahora sí les repito, yo respeto, pero en tratándose de urgencia, no hay un derecho primordial más que el derecho a la vida, no se necesita pedir autorización ni mucho menos. Yo puedo realizar la transfusión o la transfusión de sangre, perdón, sin consentimiento y sin importar el tipo de religión que profese. Porque pues, lamentablemente aquí estamos hablando de una cuestión legal y no de una cuestión moral o religiosa.